Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo una entrevista que yo ya tenía muchísimas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo y por fin se me hizo, y es a una gran maestra, Venerable Damcho. Para aquellas personas que no conocen a Venerable Damcho, ella es actualmente directora de un gran proyecto que se llama Comunidad Dharmadata. Aquí abajo les voy a dejar toda la información de los proyectos de Venerable Damcho. Y para conocerle un poquito voy a leer un poquito de su biografía, donde sabemos que nació y creció en Nueva York. También desempeñó como periodista tanto en Nueva York como en Hong Kong. También viajó a Nepal y realizó un retiro de meditación en el monasterio de Kopan. Desde entonces ella decidió dedicarse a la vida monástica. Y en el 1999 recibió su ordenación como monja dentro de la tradición budista. Tiene un doctorado de estudios asiáticos, donde su tesis principal fue también por el beneficio de las mujeres. Ella es una de las grandes impulsoras de hablar sobre el papel de la mujer en el budismo. Venerable Damcho también comenzó dentro del mundo de las redes sociales, dentro de su proyecto Face Buddha, que es donde yo la conozco, y actualmente es directora de la comunidad Dharmadata. Aquí abajo les voy a dejar un link para que puedan consultar su biografía completa, pero no quiero gastar más tiempo de este video para irnos directamente a esta gran entrevista de Venerable Damcho. Así que espero que la disfruten. Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy estamos de muy manteles largos. Era una persona que yo ya tenía muchas ganas ahí de entrevistar, que tengo años siguiendo su proyecto. Me encanta porque son de esas voces que te dejan pensando después de que ves algún video, algún live y te quedas así toda la noche diciendo, por ahí hay algo que debo de escarbar con respecto al Dharma, con respecto a mi práctica, y es una maestra que en lo personal agradezco muchísimo que esté aquí. Ha pedido que le hable de tú, es Damcho. Voy a intentarlo un poquito para que se dé lo más natural esta plática. Y pues muchísimas gracias, Damcho, por estar aquí en Dharmatic. Con mucho gusto llego a tu recámara. Bienvenido aquí a la recámara de Dharmatic. Y pues hay un tema que me gustaría platicar mucho contigo, ¿no? Y es algo que te he visto en muchas ocasiones y que incluso la primera vez que tuve la oportunidad de interactuar contigo fue con respecto a este tema. Y es con respecto a el papel de la mujer en el budismo, ¿no? Generalmente cuando las personas se acercan a preguntar algo en el budismo, siempre hay esta incógnita, ¿no? Tratando de comparar a las tradiciones que tenemos acá en Occidente y preguntan, oye, ¿y cómo está el papel de la mujer? Y el budismo tiene como una buena prensa un poco con respecto a estos temas, ¿no? Sin embargo, podríamos decir, y con esta pregunta para escucharla, eh, ¿el budismo se la debe todavía a la mujer? ¿O en qué punto está el budismo con respecto a la mujer? Sí, pues yo pienso que sí, el budismo, claro que tiene buena prensa, parcialmente merecida y parcialmente no tan merecida. Y ahí se encuentra cierta disyuntiva entre las filosofías, las enseñanzas, cómo se aborda el tema de la identidad personal, y se ve digamos, la parte teórica, una perspectiva tremendamente liberadora. Y el hecho de que el Buda en su tiempo, en esa época, permitió que hubo una orden de mujeres como saliendo de la esfera doméstica donde había estado totalmente limitada y tomando su asiento entre líderes espirituales. Y al mismo tiempo tenemos la parte institucional, la parte de lo que pasa a lo largo de la historia cuando una filosofía o un sistema espiritual se instala en la sociedad y tiene que reproducirte siglos tras siglos, haciendo sus acomodaciones con la sociedad que sabemos era y es patriarcal. Y por lo tanto, esta posibilidad de tener una perspectiva completamente liberadora, de igualdad, se ve reflejada en la institución cada vez menos realmente honrado. Y hoy en día tenemos
instalado en el sistema monástico, por ejemplo, una desigualdad institucionalizado donde los que siguen de forma más ortodoxa, entonces todos los monjes tienen prioridad, los monjes pueden criticar a las monjas no pueden señalar las faltas de los monjes y una como es como una acomodación, un mensaje a la sociedad, no se preocupen, no somos tan revolucionarios como temen. Y por lo tanto, si tenemos esta mezcla de enseñanzas realmente que podrían ser fabulosos recursos para proyectos de transformación, de trabajar con temas de justicia de género, de igualdad, y en el día a día, en las sociedades budistas, en las comunidades monásticas y laicas, vemos lo de siempre, ¿no? Que es esta desigualdad y jerarquías y dinámicas patriarcales. A mí me llamó mucho la atención que cuando estaba hablando un poquito de este tema, habló con respecto a la cuestión monástica y cómo algunas vías para resolverla, ¿no? A lo mejor no entramos tanto en detalle técnico, pero me sorprendió que aquí había una visión bastante, podemos decirlo, todavía no sé cómo llamarlo, todavía estamos como tratando de poner un término que suene pegajoso y agradable, pero como algo multitradición o transtradición, ¿no? Algo que desborda una sola tradición para ver las demás tradiciones y resolver, por ejemplo, en este caso específico, la cuestión monástica, ¿no? Esta visión transtradición o multitradición o no sé cómo llamarlo todavía, ¿qué beneficios nos puede ayudar tanto a este tema como a otros temas que todavía quedan como en el aire, todavía en las tradiciones budistas, sobre todo en Occidente, ¿no? Porque en Occidente luego hay discursos como de solamente una tradición, las demás de repente no existen, o esta es la verdadera tradición, las demás no valen. Entonces, ¿qué beneficios hay, por ejemplo, en este caso muy específico, de que podamos ver, bueno, y las tradiciones budistas, las otras tradiciones que no es propiamente la mía, cómo lo están resolviendo, ¿no? Sí, yo creo que dentro del budismo realmente ni debemos de hablar de budismo, sino del budismos, ¿no? Y una característica curiosa de la vida del Buda es que tuvo una, digamos, carrera como maestro extremadamente larga, décadas de estar enseñando diario. Y otra característica es que solía, y fue como muy intencional, adaptar la presentación a la audiencia. Y por la diversidad de clases económicas con quien interactuaba, con personas de muchos lugares, hay una tremenda diversidad en presentaciones, ¿no? Y cuando uno llega a los budismos o a lo que se llama un budismo es, ¿no? ¿Cuál de estos debo de seguir, no? Y quienes entramos con el budismo tibetano, los tibetanos tuvieron el mismo problema porque llegan en contacto con el budismo más o menos en el 7º siglo, cuando el budismo ya llevaba 18 siglos de diversidad, de desarrollo, de interpretación, pero con base en una diversidad original bien difícil de ver qué hacemos con tanta variedad de acciones. Y lo que hicieron los tibetanos es, ok, esto es provisional, esto es provisional, esto es provisional, y clasificaron. Tienen un genio para categorizar y clasificar este tipo de, ¿no? de mentalidad y habilidad. Pero esto es un vertiente. Otros vertientes están, ¿no? tomando otras rutas, atravesando todo este material. Y como siempre, cuando hay una diversidad dentro de una sola comunidad, tenemos la política de la representación. ¿Cuál es el verdadero budismo? Y más o menos por la geografía inicial de China y después todos los desiertos y la ruta de seda, separándolo de
¿no? De partes en Khotan, en Pakistán, y después las Himalayas, separando de la India. No hubo tanto intercambio. Y cada uno, bueno, así como es como es el budismo, ¿no? Y cada quien pensando, yo tengo el budismo y si ellos tienen otra cosa, tienen algo, se supone que no es budista, ¿verdad? Y en este momento, cuando nosotros tenemos esta tarea de ver cómo se vive el Dharma o el budismo en nuestros contextos, ¿cómo sería un budismo latino, un Dharma latino? Y para mí esto realmente es una pregunta que para mí está movilizando y activando muchas cosas en nuestros proyectos y en nuestras comunidades, que en cada generación y en cada lugar que estas enseñanzas llegaron, la gente estaba seleccionando entre esta gran diversidad para ver qué es apropiado para este tiempo y esta sociedad, ¿no? Este contexto local. Y tenían tanta abundancia de acercamientos que se pudo encontrar algo que sí esto responde a nuestras necesidades, ¿no? Y esto para nosotros que estamos en este proceso de definir, ok, esto es el siglo XXI y la cultura en la que nos estamos moviendo o viviendo o donde crecimos es la cultura que conocemos y donde necesitamos estar pudiendo aplicar las perspectivas que tenemos de este conocimiento antiguo. Así que parcialmente es escuchar las reflexiones de los maestros y de las maestras, pero en cierto sentido, esto es algo que cada quien tiene que estar haciendo en su vida personal. ¿Cuál de esos recursos voy a usar? ¿Cuál de esos recursos no? Esto como es demasiado no arcaico, no habla mis puntos de referencia, ¿no? Y parcialmente es algo que hacemos en diálogo con quienes tienen acceso a los idiomas antiguos, los textos antiguos, la formación más tradicional. Entonces, ¿qué, ¿en qué punto ya estamos inventando algo nuevo? ¿O en qué punto, y esto yo considero muy importante, en qué punto hemos generado algo cómodo para nosotros que ya no nos reta, ya no nos desafía y por lo tanto ya no nos está haciendo crecer, ¿no? Y para mí una de las cosas que da mucha energía en este momento es que en la sociedad y en nuestra relación con el medio ambiente estamos viendo desde mi punto de vista que llegamos al fin de lo que un paradigma puede ofrecer, ¿no? Hemos estado extrayendo recursos de la tierra como si fuera un objeto para nuestro uso. Hemos estado manejando modos imperialistas de relacionarnos con otras comunidades, el racismo, el sexismo, muchas maneras de pensar están realmente fincadas en un paradigma que nos ha llevado a una crisis de significado y una crisis totalmente climático, ¿no? Entonces necesitamos alternativas. Y si nosotros encontrando toda esta diversidad dentro del budismo decimos, mira, esto me hace sentido, no sabemos si es que hace sentido porque logro importarlo en mi paradigma viejo, en cual caso nada más voy a estar en más de lo mismo, o me hace sentido porque me está dando respuestas y alternativas a lo que ya veo que no está funcionando. Así que esto de nosotros ver que nos habla, nos es como aplicable, nos es relevante, nos sirve, suena muy interesante, pero hay aquí ciertos desvíos que hay que cuidar, que no terminamos construyendo algo que ya no sirve la función de transformar, ¿no? De despertar. Sí, completamente. Y creo que de esta respuesta se desprenden algunas preguntas. Estas voy a tratar de organizarlas.
Pero me recuerda mucho una frase que alguna vez un maestro, me parece, del budismo se me decía, ¿no? Que decía, el Mara es muy peligroso cuando sabe de budismo. Fabuloso. ¿Verdad? Es muy Y si peligroso tú eso. sabes del budismo, tu Mara sabe del budismo. Exacto, sí, es peligroso esa cuestión. Y dentro de estos puntos que pones, hay ciertas figuras en la tradición que son muy importantes, ¿no? Que de hecho son figuras que pasan prácticamente así hacia Occidente y que nosotros en Occidente estamos como mentalmente ya acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, la imagen del maestro, ¿no? O la imagen del guru, ¿no? Y que de cierta manera comienzan a haber voces que cuestionan la figura, ¿no? Eh, a lo mejor no a cuestionar la importancia que tiene dentro de algún sistema en específico, pero sí de cómo se está entendiendo y traduciendo a nuestro contexto y cómo también esto puede ser campo para ejecutar sistemas de opresión, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo de cierta manera nosotros podemos observar estas figuras de maestro que la mayoría de los budismos son importantes y cómo de cierta manera es válido cuestionar, es válido incluso llegar a pensar, ¿es una figura a destiempo o debemos de transformar la figura del maestro? ¿Qué es esto del tema del maestro con respecto a la actualidad? Pues yo empezaría diciendo que siempre es válido cuestionar y es válido cuestionar todo. Y este permiso, y de hecho esta tarea, nos dio el Buda mismo, ¿no? Diciendo que no lo aceptes porque yo lo digo. Y esto era el Buda, ¿no? Con toda su magnificencia y carisma y esplendor y autoridad espiritual, que dijo, no se impongan con esto, investiguen las palabras y investiguen sobre todo su significado y investiguenlo en su experiencia, ¿no? Y por lo tanto, nunca, si estamos en un punto en que sentimos que no es permitido cuestionar, entonces ya es un momento en que nos estamos pasando a las manos de algún sistema opresor, sin duda, ¿no? Así que la libertad y la responsabilidad de cuestionar es nuestra y no, nunca deja de ser nuestra. Y al mismo tiempo yo diría que para mí el rol de los maestros y las maestras es algo que yo he tenido ocasión de también cuestionar en mi caso y en el caso de mis propios puntos de referencia en este sentido. Y siento que otra vez podemos contemplar desde función, ¿no? Cuando hay jerarquías, ¿no? O relaciones donde parecen vertical, nos podemos preguntar cuál es la función de esto. Porque si no lo vemos como un medio a un fin, esto termina siendo un hecho donde nos quedamos ahí instalados. Y la función del maestro es de pasarnos el Dharma, de entregar a nuestras manos el Dharma de tal manera que lo podemos usar para liberarnos. Y otra vez, tenemos este efecto institucional donde las relaciones o las teorías o los discursos quedan utilizados para reproducir ciertos sistemas sociales. Y si la sociedad budista es una sociedad feudal, entonces muy pronto vamos a ver que esas relaciones van a parecer muchísimo a relaciones feudales, que es algo que se ve definitivamente en el budismo tibetano, que se jura lealtad al maestro, que no hay que criticar y hay que verlo, hay que entregar nuestra fe, nuestra devoción y a cambio nos va a proteger, ¿no? Y nos va a dar lo que necesitamos cuando hay hambruna, como sucede con señores feudales, ¿no?
Y como empezamos a hacer esto de que se oye una relación como lo que nos es familiar, ¿no? Y cuando nosotros tomamos la relación con el maestro como, o maestra como algo fijo, donde esta persona es la autoridad y yo soy la seguidora o yo soy la discípula y que permanentemente así vamos a seguir, entonces esto muy pronto vamos a ver que la función que tiene no es llega a no ser una función liberadora porque nosotros para despertar, para liberarnos nosotros mismos, necesitamos confianza en nuestras capacidades, ¿no? Necesitamos desarrollar la habilidad de nosotros observar y sacar nuestras propias conclusiones y confiar en ellas, ¿no? Y el por qué empezamos con un maestro o maestra para llegar a este punto es porque al inicio no tenemos tantos recursos, no tenemos tanta habilidad en introspección, no sabemos detectar cuando los engaños o las emociones aflictivas ahí vienen a decir mentiras o nos llevan, arrastran a ponernos en posiciones que en realidad no queremos estar. Y por eso llegamos al Dharma y aprendemos cómo funcionan las emociones y cómo cuestionar nuestras propias premisas y cómo cuestionar las formas de violencia estructural en nuestro alrededor para ir despertando y tener pautas y herramientas para hacerlo. Pero si pensamos que el maestro es superior a mí, este maestro no de haber llegado un poquito antes y haber tenido oportunidades de entrenarse o formarse antes yo, sino que algo inherentemente esencial a la persona la hace mi superior, entonces ya estamos con dinámicas de autoridad y hemos visto que sí en las comunidades budistas hay dinámicas muy opresoras de poder, donde alguien está tratado como infalible y como alguien recientemente me contó de una situación que ella vivía con su maestro, más alto el pedestal que yo construí para mi maestro, más fuerte y lejos es su caída, ¿no? Y nosotros también en esta relación con maestros muchas veces como llevamos ahí necesidades emocionales que no son para resolverse en esta relación. La relación no tiene esta función. Por esto, como, ¿cuál es la función de esta relación que tú tienes con tu maestro o maestra? Y aquí otra vez la introspección y la actitud de cuestionar, de ver, mira, si la maestra es mujer, entonces, ¿qué tanto la estoy viendo como una madre perfecta? Si es varón, ¿qué tanto lo estoy viendo como, mira, aquí tengo el padre perfecto, siempre presente, siempre ecuánime, siempre compasivo, capaz de protegerme con todo su poder espiritual, etcétera, ¿no? Y nosotros mismos mirar que, mira, no, esto no es el lugar para trabajar estas relaciones de la familia, el lugar para esto se llama terapia, no se llama otra cosa. Y claro que podemos detectar que esto está sucediendo con nosotros en esta relación con maestro o maestro. Esto es un momento de decir, no, que no de esto se trata, ¿no? Se trata de tener una relación con alguien que me está dando herramientas para mí bien con el motivo de beneficiarme, no con el motivo de controlarme, no con el motivo de manipularme para que dé donativos o de servicio o de lealtad o de elogios o de algo para el bien de esta persona, sino que este maestro me está ofreciendo algo para mi bien, ¿no? Y listo, ¿no? Y debemos de anticipar que en cierto momento, quizás no en esta vida, pero definitivamente en cierto momento vamos a llegar a tener el mismo nivel de desarrollo interno, de cualidades, de capacidades que nuestros maestros.
Y en este momento, ahí viene algo que es que a mí se me hace interesante en esta relación, que podemos pensar que un maestro o maestra es la representación de la naturaleza búdica para mí, la naturaleza luminosa, bondadosa que todos tenemos la capacidad de despertar. Y esta persona lo está representando para mí, pero yo también lo tengo. Y cuando muestro aprecio y respeto para un maestro o maestra, en realidad debo demostrar el mismo aprecio y respeto para todos los seres que tenemos esta misma capacidad o naturaleza. Así que esta relación con los maestros tiene mucha riqueza que podemos sacar y muchísimas trampas y desvíos, ¿no? Y yo diría que de mirar cómo son las dinámicas alrededor de los maestros, qué tanto los otros alumnos o discípulos insisten en reverencias y una relación muy vertical, incluso si el maestro o maestra no lo quiere. Y qué tanto el maestro o maestra está tomando pasos para desarmar toda esta, ¿no? Este aparato opresor, patriarcal, ¿no? Y jerárquico. Este último punto con respecto a diferenciar lo que nos beneficia la figura del maestro, ¿no? Y no confundirlo con estos vacíos que podemos ir cargando, ¿no? A final de cuentas, tener la capacidad de distinguir esto también se liga con otros temas, ¿no? A final de cuentas, en la actualidad volteamos y parece que hay un mercado espiritual, ¿no? O sea, podemos teclear cualquier cosa y nos salen mil y un cosas, ¿no? Y desgraciadamente la figura del Buda parece ser bastante atractiva comercialmente porque es utilizada como si fuera un modelo, ¿no? Y lo podemos encontrar en un montón de cosas que la verdad no se acercan ni siquiera a lo que es el Dharma. Eh, que bueno, muchas personas le llaman New Age, ¿no? Es como una etiqueta que podemos englobar, que también es complejo, ¿no? Porque New Age es un fenómeno muy amplio y grande en esa cuestión, pero aquí, ¿cuál sería el beneficio o si existe un beneficio, ¿no? También se puede decir que a lo mejor no hay un beneficio de decir, bueno, es que en realidad el Dharma del Buda va encaminado a una práctica espiritual, va de cierta manera arropada con una tradición religiosa, ¿no? Para de cierta manera hacer distinguir entre a lo mejor otras prácticas que pues a lo mejor tienen en su origen la motivación de una mejora o de sanar de alguna u otra forma, pero en realidad no podemos estar hablando directamente que es del Dharma, ¿no? Y otras pues figuras que de plano pues lo que buscan es el dinero, ¿no? Comercializar, ¿no? Entonces, ¿hay algún beneficio en nosotros de cierta manera hacer el acento en la envoltura de la religiosidad, de la trascendencia, del camino espiritual, para de cierta manera sí crear una distinción entre otras posturas, o realmente es inevitable y algún momento se va a perder la línea, o sí nos debemos de esforzar de cierta manera en preservar ciertas figuras, ciertas envolturas del budismo. Vaya pregunta. Esto es un tema extremadamente complejo, porque de un lado, la cultura budista a lo largo de los siglos ha sido una cultura muy visual. El arte budista realmente ha sido un modo de expresión muy, muy importante. Y por lo tanto, ahora que estamos en la época de las redes sociales, que también es un medio principalmente visual, el budismo se presta, ¿no? Para todas las imágenes, tal como dices. Y también tenemos con la como democratización del micrófono, tenemos cualquier pantalla es una plataforma internacional, ¿verdad? Y también tenemos un tema que yo veo un poquito
importante y hasta grave, que es la apropiación cultural, donde estamos recibiendo de comunidades, como en el caso de los tibetanos, una comunidad que está siendo realmente amenazado con extinción. Y estamos recibiendo su sabiduría que ellos también recibieron de otra fuente de la India. Y si lo que hacemos, y yo veo esto suceder con cierta frecuencia, que métodos budistas, métodos de meditación, herramientas para despertar o para trabajar con las emociones, para despertar no, para trabajar con las emociones, se quita todas las palabras budistas, no se hace mención de la fuente y se crea un paquete con buena mercadotecnia y se vende como propio. Y lo que hace, esto es como tema de poder y conocimiento, donde tomamos los mejores conocimientos de todas las culturas, borramos su participación en crearlas y volvemos a empaquetarlos como la pertenencia producida por, ¿no?, lo que es dominante como neurociencia. Mira, los científicos han descubierto, porque ellos descubren todas las cosas buenas, han descubierto esta forma de meditar para trabajar con la ansiedad. Y fíjate, esta es algo directamente que estamos realmente más o menos robando, ¿no? Y es lo mismo con tomar los diseños de comunidades indígenas y hacer, ¿no?, moda que se vende súper lujosamente, ¿no? Es borrar, ¿no?, las aportaciones de quienes son vulnerables. ¿Por qué? Porque puedes, porque son vulnerables, ¿no? Así que para mí, si estamos hablando de este tema, yo siento que nombrar tus fuentes y respetar y agradecer y honrar de donde tú tienes tus conocimientos, tus recursos, a mí me parece una responsabilidad ética que no tiene nada que ver con el budismo, sino que es como fundamentalmente humana, ¿no? Y esto es como una perspectiva que a mí se me hace importante. Y de ahí, si alguien está usando ciertas prácticas budistas, indicando claramente, estos son budistas, esto es mi aportación. Si fuera así el caso, yo no tendría gran inconveniente, porque si la gente le interesa esto, pueden buscar más en la tradición de donde vino, y la tradición de donde vino está siendo reconocido por sus aportaciones, ¿no? Cosa que sí es importante, ¿no? Y del otro lado, habrá herramientas budistas que sí se prestan para usos para no budistas. Y no se me hace necesario que alguien se viste así todo budista y decora su espacio y cambia el nombre, como yo he hecho, para un nombre tibetano, etcétera. Esto no es necesario para realmente estar honrando y practicando y utilizando de manera responsable y liberadora las enseñanzas budistas. Pero hablando de mercado, pues sí, cuando algo genera dinero, ¿no? Bueno, hablábamos un poquito con la importancia de la tradición y decíamos que, bueno, la figura del monje para el budismo es muy importante, ¿no? Se habla de los discursos del Buda, las instrucciones, todo, hay una figura, es importante el monje para el budismo, para la tradición budista, para la transmisión del Dharma. Pero de repente hablamos que a lo mejor el laico luego queda como por ahí, medio olvidado o desdibujado un poquito, como a disposición del laico. Aunque en el budismo mahayana, por ejemplo, Vimalakirti es un super laico, ¿no? Decimos que él es un ejemplo muy importante de la figura de una eminencia siendo laico, ¿no? Aquí la pregunta es, en nuestro contexto de Latinoamérica, ¿qué
tan importante es la figura del laico y que de cierta manera también nos ayudaría estratégicamente para la preservación misma del Dharma en Latinoamérica, como hacerle el acento suficiente al laico, debido a que pues nos hace falta monásticos, ¿no? Hay pocos monásticos y que de cierta manera entonces el laico, cierta manera, no tiene que salir al quite, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del laico en nuestro contexto actual? Sí, esto es un tema para mí muy vigente y que tiene mucho jugo. Y siento que sí, tradicionalmente ha habido cierta división de labor, ¿no? Antiguamente, ¿no? Que quien quiere dedicarse seriamente a practicar se hace monje o monja y los demás generan las condiciones para que haya gente intentando liberarse, despertar, mientras la práctica laica era más bien ética, buena persona, generosidad, así, ¿no? Y yo creo que finalmente esto puede tener un efecto muy contraproducente a largo tiempo porque da este mensaje que de alguna forma los laicos no son una parte clave de la comunidad budista o que tú no puedes porque tú eres laico o laica, ¿no? Y también en América Latina, por las referencias de la Iglesia Católica, hay cierta idea de que los profesionales se ocupan de la religión, ¿no? Se ocupan de todo lo que es esto. Y nosotros vivimos nuestras vidas y nos portemos bien, pero ellos tienen la tarea, ¿no? De vivirlo por completo. Y también cierta como autoridad que se otorga a las autoridades religiosas hace que exacerba esta sensación de que los laicos como que no son realmente en el camino espiritual. Y es algo que a mí me ha preocupado desde hace mucho tiempo. Yo siento que desde mi experiencia, hablando que la oportunidad de vivir en una comunidad espiritual, como que yo he tenido estos 20 años, 22 años de ser monja, he vivido en diferentes comunidades y para mí esto, esto ofrece una forma de entrenamiento muy particular, ¿no? Que menos tiene que ver para mí con los votos y las reglas y las normas, sino vivir juntas con otras mujeres que están diciendo voy con todo, ¿no? Ujú. Y también ya que uno está yendo con todo, uno tiene el tiempo para estar practicando y especialmente transmitiendo el Dharma. Y esta división de labor tiene cierto sentido, que los laicos como lo encuentran difícil de dedicar todo su tiempo y que hay alguien que al fin del día va a estar ahí produciendo cursos y contenido y estar ahí haciendo las cosas, ¿no? Y al mismo tiempo es muy obvio que hoy en día, si miramos las personas que estamos practicando, los monásticos representan un porcentaje minúscula, ¿no? Y además, si miramos en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Lo que se necesita hacer utilizando el Dharma, ¿no? Lo que el Dharma podría ofrecer para este momento histórico y ecológico es mucho más de lo que una decena de monásticos latinos podría cumplir. Así que desde el lado de cumplir la, como el potencial del Dharma, ¿no? De generar condiciones para liberación, ¿no? De todos los seres,
¿no? No convirtiéndolos en budistas, sino generando condiciones para su liberación, ¿no? Desde este lado, para mí es clave que los laicos necesitan tener un rol mucho más pleno, mucho más completo y mucho más explícito de lo que se suele hacer por la historia donde los monásticos eran los líderes y los laicos eran los seguidores y donde la idea era que si realmente quieres practicar, entonces no debes de ser laico o laico, sino ir con todo. Y en cierto sentido, hay historiadores que piensan que todo el movimiento Mahayana participó en una refutación de esta idea, ¿no? Por esto Vimalakirti. No tenemos ningún otro ejemplo, ¿no? En los textos Pali de un laico ahí realmente tomando un trono y enseñando, tomando un lecho donde estaba enfermo, pero así enseñando, como tenemos con este ejemplo de un comerciante, ¿no? Y de un lado tenemos esto de necesitar que para que el Dharma logre su potencial, todos estemos participando y sosteniendo el Dharma en nuestras vidas, no pensando que esto es la tarea de las monjas, ¿no? Y del otro lado, si manejamos estas dos categorías de forma jerárquica, que los monásticos y monásticas, que esto creo que no es palabra, los monjes y monjas, no sé si es palabra, monasticismo creo que no es palabra, en fin, monjas y monjes son las autoridades espirituales que cuando empezamos en budismo bajo maestros asiáticos, esto fue el planteamiento. Y muchos, y aquí me incluyo, cuando empezamos a estar activos en América Latina, reproducimos esto sin darnos cuenta que, ojo, esto hay que realmente cuestionar bien, ¿no? Sobre todo si éramos monásticas, ¿no? Y bueno, yo aquí tengo mi posición y me conviene, ¿no? Aunque la motivación no es esta, como uno tiene que estar muy cuidadoso de no caer en esto. Pero empezamos estableciendo este tipo de dinámica que, por cierto, está ahí en los textos, muy obviamente, siempre los monásticos primero, etcétera. Pero de mirar cuál es el efecto de este tipo de planteamiento. ¿Qué tanto esto hace que los que no son monásticos piensan que no van a ser practicantes serios o siempre van a estar en segundo lugar, ¿no? Y sí, yo estoy pensando muy, muy seriamente y muy personalmente cuál es mi responsabilidad con respecto a esto y qué yo podría hacer como una maestra para realmente atender este problema, que es un problema muy serio de estar comunicando a la gran mayoría de las personas que no vas a poder, ¿no? Y generalmente a lo mejor se puede dar por esto mismo que mencionas de importar cosas de Asia sin cuestionarnos y pasarlas así, ¿no? En seco, ¿no? Y aquí también surge otra pregunta también ligado un poquito a esta problemática un poco que nos podemos nosotros topar con la cultura y esta cuestión. Y de cierta manera en Occidente se mitifica muchísimo a Oriente, ¿no? O sea, es que allá es el Dharma verdadero, ¿no? Incluso he escuchado personas que absurdamente es como, no, es que yo prefiero asistir a un retiro con un monje asiático que con un occidental y cosas así medias extrañas, ¿no? Entonces, de agarrar como ese misticismo de Oriente, ¿no? Que siempre a Occidente le ha llamado la atención, esa seducción con Oriente. Sin embargo, si nosotros somos realmente un poquito críticos y en Dharmatic me gusta de repente en algunas temporadas leer noticias del mundo budista en Asia y a veces asusta mucho de lo que uno se puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, o sea, es algo, en alguna ocasión platiqué con un amigo que su mejor amigo era de Tailandia y decía, tu amigo mexicano que es súper budista,
si hubiera nacido en un contexto tailandés, seguramente no hubiera sido budista, ¿no? Por ejemplo, por la corrupción que hay, ¿no? Tan entretejida entre monasterios, gobierno, ejército y otros sectores de Asia, ¿no? Donde se ve comprometido, incluso también la problemática que tiene el budismo en Asia actualmente, ¿no? Que va en declive en muchas sociedades, sobre todo que están occidentalizando, ¿no? Y que en otras lo que tratan de hacer es cierto convenio con el gobierno y en otras sirven como de revolución. Entonces hay una enorme también, el tema está muy caliente en Asia, ¿no? En cuestión del budismo. Al latinoamericano budista o los de Occidente, ¿qué nos podría ayudar ver ese tema para tratar de no modificarlo y se podría incluso no caer en errores que también se cometieron allá? ¿Funcionaría de algo o hay realmente una desconexión completamente del budismo asiático al budismo occidental, ¿no? Pues yo siento que ahí se ve el pensamiento binario, que nosotros vemos las faltas en nuestra cultura, sentimos como quizás asco para, ¿no?, formas políticas que vemos, ¿no?, en nuestro alrededor. Criticamos el capitalismo, criticamos el globalismo, criticamos modos imperialistas que asociamos con el occidente. Y también tenemos, en un plan mucho más personal, muchos tenemos cierto autorrechazo, auto-odio quizás es muy fuerte, pero donde nos engancha mucho con enseñanzas o discursos que nos dicen, sí, ustedes son, como tú eres muy individualista, tienes mucha codicia, tú has hecho muchas cosas, no, tú no, o ustedes no, o su forma de vivir no. Y con el pensamiento binario pensamos que, bueno, si nosotros no, entonces ellos sí, ¿no? Y ahí viene el orientalismo, que es la construcción de todo lo que no somos o pensamos que no somos. Y el exoticismo, que, mira, es una nueva identidad que me permite escapar o evadir la identidad que tuvo, que me resulta no muy agradable. Y estas dinámicas internas de querer tener algo que sí, querer tener algún campo puro y pensar que no es algo que hay que construir, sino ellos ya lo tienen. Esto es muy común, es una manifestación de la mente dualista, del pensamiento binario y listo, ¿no? Y yo siento que mi maestro, que ya no vive, falleció hace 10 años, a los 90 y pico años, como criado en el Tíbet muy antes de la invasión china, muy tradicional en muchos sentidos. Hubo un amigo y él estaba enseñando en los Estados Unidos y un estudiante de él, un joven súper entusiasta, quiso ir y vivir en su monasterio en la India, el monasterio tibetano en la India. Y mi maestro, súper tradicional, le dijo que no debes de ir allá porque si tú vives allá en el monasterio tibetano vas a perder tu fe. Súper honesto, porque la fantasía que nosotros armamos por nuestros propósitos psicológicos no existe allá. Y tú, en vez de decir, mira, yo tuve expectativas muy poco realistas, yo armé todo una fantasía que quizás se sostiene cuando uno es de turista 2 o 3 semanas, pero no se sostiene cuando tú estás ahí comiendo y viviendo meses y meses y compartiendo la vida con las personas, ¿no?, conociendo su idioma y tal. Así que yo siento que esta misma mentalidad que nos genera problemas con los maestros, sean asiáticos o no sean asiáticos,
un poquito de lo mismo sucede aquí, que construimos algo para nuestras necesidades emocionales y impulsado por algo quizás no tan sano en nosotros de rechazarnos, ¿no? Y yo siento que el budismo es una invitación de trabajar donde estamos con las partes fracturadas de nosotros y de nuestra sociedad, de hacer espacio para las fallas, lo que no es adecuado, no para reproducirlos, sino para vivir con la realidad y transformar lo que hay. Y no procurar evadir a otro lugar donde pensamos que vamos a encontrar lo perfecto, ¿no? Y en muchos momentos justamente el afán de lo exótico asiático es un modo de rechazarnos a nosotros mismos, y esto también, ¿no?, exacerba esta tendencia de pensar que yo no puedo, porque quienes pueden nacieron en otro continente, ¿no? Claro. Y ya para ir cerrando, porque ya es una larga charla, creo que aquí me puedo agarrar todo el día, pero ya para justamente ajustarnos un poquito a los tiempos, hay otro tema que a mí me interesa mucho y es justamente el budismo y la modernidad, ¿no? Y también está muy ligado a este tema, ¿no? Porque hay muchos discursos de antes estábamos mejor, ahora estamos peor, ¿no? O sea, este contraste otra vez de la mente dual, ¿no? O sea, es como, es que antes estaba bien, ahora estamos mal, ¿no? Pero a veces se ignoran muchos aspectos, ¿no? Que realmente ahora hay muchas cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Bueno, en alguna ocasión hablaba con un amigo que él es historiador y él me comentaba a manera de chiste un poco, me decía, fíjate, seguramente tú en tu librero personal ahorita de budismo, es probable que tengas más libros que muchos monasterios de la época, porque me platicaba que en esa época producir un libro era costosísimo, ¿no? O sea, era una cuestión costosísima, se tardaba mucho tiempo y esa cuestión, ¿no? Y ahora lo podemos tener en nuestro celular, en el iPad, reproducirlo, bajarlo, esa cuestión. O sea, hay esta oportunidad, ¿no? También hay un gran aunque todavía mucho por hacer, empieza a haber proyectos importantes de traducción a nuestro idioma, que es muy importante para las enseñanzas, ¿no? Entonces, realmente estamos en la actualidad y también uniéndolo con otra pregunta es, ¿cómo realmente la modernidad, o sea, estamos en un buen tiempo de que podamos tener accesibilidad a las enseñanzas del Dharma o es que no, es que antes estábamos mejor? Y también, ¿cuál es actualmente, desde tu punto de vista, cómo está el budismo en Latinoamérica? Sí hay las condiciones para que eche raíz, o la verdad estamos en una situación que a lo mejor deberíamos de ir presionando un poco más el acelerador, porque sí hay cosas que nos están jugando ahí esa cuestión, ¿no? Sobre todo hablando de hace poco, todavía no he comprobado esta fuente, pero a mí me causó sorpresa que en el último censo de población de México, me lo dijo uno del seguidor del canal, que decían que personas que se consideraban en México budistas eran alrededor de 12,000 a 14,000 personas. Si tú lo pones en una población de 120 millones de personas, pues es prácticamente nada, ¿no? En esa cuestión. Entonces, ¿cómo estamos en relación a esta cuestión y el papel de la modernidad un poco en todo esto, ¿no? Pues aquí hay varias preguntas. Por empezar, yo siento que estamos viviendo en el momento perfecto para nosotros. Y yo sé que en el budismo hay como una metanarrativa de degeneración, que es muy de la India, de tiempos degenerados. También esta idea de como los tiempos dorados del pasado, ¿no? Que cada generación piensa que era mejor cuando ellos tenían, ¿no?, sus dientes, por así decirlo, ¿no? Sí. Y yo siento que esto es la contraparte de la fantasía que en Asia todo es perfecto, ¿no? En el pasado es otro país, ¿no? Como si fuera otro continente. Qué pena que no podemos vivir allá. Y yo cuando escucho esto,
esto yo pienso, bueno, entre vivir en una época en que no está aceptable esclavizar a una persona, ¿no? Donde las mujeres pueden votar en las elecciones, ¿no? Y así de burdo se puede ver, claro que las cosas como no es lineal, que todo va mejorando, ni que todo va empeorando, pero sí hay importantes, tremendamente importantes en la sociedad que vienen con esta época de cuestionar, ¿no? Y yo creo que esto en cuanto a la modernidad y en cuanto a si somos muy pocos, si hay que quizás hacer algo para hacer más, yo siento que el budismo siempre prospera mejor cuando no es la religión dominante en la sociedad. Yo siento que cuando el budismo procura ser algo masivo o alinearse con las estructuras de poder para poder continuar teniendo oportunidades, espacios y derechos, yo siento que el espíritu esencial y, y algo se pierde, ¿no? Y este elemento revolucionario que cada sociedad necesita a alguien que está diciendo que no, ¿no? Yo siento que esta voz siempre viene de los márgenes, ¿no? Y a mí se me hace muy bueno que yo sé que es duro ser la única budista en el pueblo, la ciudad o la familia. Y pues quizás tener unos cuantos amigos es conveniente, pero en realidad lo que yo pienso es que ser una voz profética, hablando, ¿no? Aportando, ofreciendo, sin querer convertir, sin querer construir más templos, a mí se me hace muy sano, muy saludable y esto es el budismo a lo cual me apunto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Damcho, por esta oportunidad que tenemos por hablar contigo. Esperemos que no sea la única vez. Y pues vamos a estar al pendiente de todos los proyectos que ahí hay. Se los vamos a dejar aquí abajo todos. Seguramente ya te conocen, pero si no se conocen, ahí abajo vamos a dejar absolutamente todos los links para que ustedes puedan ir a visitar a Damcho. Y no sé si quieras cerrar con algo para el público. Pues especialmente quiero hacer una muy cálida invitación a sumarse el proyecto nuevo de EcoSangha, donde nos estamos reuniendo cada mes para sumar fuerzas, para juntar ideas, para crear una colectividad que esté actuando desde la práctica espiritual, pero sí actuando en bien del medio ambiente y toda la comunidad no humana en lo cual participamos. Y en general, yo quiero agradecerte todo lo que tú estás haciendo para aportar una voz desde los márgenes, una voz un poquito profética, una voz sincera, y me ha dado mucho gusto poder conectar contigo y seguramente no será la última oportunidad de conectar. Pues muchísimas gracias, Damcho, y claro que nos vamos a unir a estas iniciativas que son bastante importantes para nuestra actualidad, ¿vale? Y pues nada, pues esto fue todo por el video del día de hoy, y Damcho y yo nos vamos, pero no nos vamos sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima.